México, hasta antes de la década de los 90, tenía un papel antagónico en la protección de los derechos humanos, por lo tanto, era criticado constantemente por la prensa internacional y la visión del mundo. Sin embargo, hoy en día, cuando se supone que se ha respetado ya el voto público y se ha fortalecido la democracia, México sigue siendo un país cuestionado y aparece como villano, candil de la calle, oscuridad de su casa. Nuestro país en materia de derechos humanos ha protagonizado, se puede decir, las dos caras de la moneda, porque ha llegado a violar los derechos humanos flagrantemente, ha llegado a formar lo que podría ser el modelo de Estado latinoamericano de las desapariciones forzadas, y por el otro, ha llegado a facilitar asilo a perseguidos políticos del mundo. Sin duda alguna, la protección de los derechos humanos es un asunto prioritario de las nuevas agendas de México y a nivel internacional de todos los países del mundo, aunque no podemos negar que México enfrenta grandes desafíos en esta materia. Tenemos, por ejemplo, de 20, un poco más, 20, 23 años para acá, el levantamiento guerrillero del subcomandante Marcos en Chiapas en 1994, que enarboló los derechos de los indígenas y en los que se proyectó a México a nivel internacional como un país insensible ante problemas graves de derechos humanos. Tenemos también la masacre de Acteal en 1997, la muerte de los 17 campesinos en Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero, y la desaparición también en este estado de Guerrero de los 43 jóvenes normalistas, también en esta entidad, que fue el caso Ayotzinapa, sin olvidar la masacre estudiantil de 1968, el halconazo de los 70, durante esa década de autoritarismo, la violencia en el sector político, sin olvidar en 1994, que fue la muerte de dos prominentes políticos. Hoy en día la inseguridad pública ha llegado, o lo que vemos, se puede decir que solamente es la punta del iceberg, que es la delincuencia organizada, la banda de secuestradores, las ejecuciones entre bandas rivales de narcotraficantes. La corrupción y la impunidad en México son los dos elementos que no se han logrado combatir a pesar de la alternancia en el poder. Falta mucho por hacer. Todos los días nos enteramos, por ejemplo, que muchos compatriotas mexicanos tratan de cruzar la frontera norte de México hacia Estados Unidos en busca de mejores expectativas para tener una mejor calidad de vida de sus familias. Sin embargo, en su tránsito nada fácil. Lamentablemente se abaten sobre ellos las más brutales riesgos: la persecución, la cárcel, la explotación, el despojo, los atropellos, la extorsión, los golpes, humillaciones. Sus derechos humanos, se puede decir que son sistemáticamente pisoteados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una institución que ha logrado grandes fortalezas, como en la capacidad indagatoria, que antes era un medio de control a cargo del Poder Judicial, de la Suprema Corte, las acciones de inconstitucionalidad, y en la capacidad, se puede decir, de atracción en cuanto a tareas de las comisiones estatales, pero no tiene efectos vinculatorios. Sus recomendaciones son letra muerta, lamentablemente. Hoy México enfrenta el escrutinio internacional, la vigilancia constante de las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales. Bienvenido el escrutinio internacional.